hay sensación más inquietante que sentirte observado. Esa presión constante de ojos invisibles que siguen cada uno de tus movimientos. Ese escalofrío que recorre tu espalda cuando sabes que alguien, en algún lugar, te está observando. Es una sensación que se arraiga en lo más profundo de tu ser, una presencia que parece invadir cada rincón de tu mente. Sientes que cada sombra esconde un par de ojos, que cada crujido es un susurro dirigido a ti. Te conviertes en un prisionero de tu propia paranoia, atrapado en una espiral de miedo y desconfianza. Mi nombre es Alejandro, y esta es mi historia. Una historia de paranoia, terror y desesperación que me ha llevado al borde de la locura. No se trata solo de un relato de miedo, sino de una crónica de cómo la mente puede ser tu peor enemigo, de cómo la realidad y la imaginación pueden fusionarse en un oscuro juego de percepciones que amenaza con destruir tu cordura. Desde pequeño, siempre he tenido una imaginación vívida. Solía inventar mundos fantásticos donde podía escapar de la monotonía del día a día. Sin embargo, nunca pensé que esa misma imaginación se convertiría en una herramienta de tortura, distorsionando mi percepción de la realidad hasta el punto de no saber en quién o en qué confiar. Cada sombra se convertía en una amenaza, cada susurro en una conspiración. Vivir con esta constante sensación de estar al borde del abismo es agotador. Te vuelves hipervigilante, siempre esperando el próximo golpe, el próximo signo de que tu cordura está a punto de desmoronarse. Es un estado de alerta perpetuo que consume cada onza de tu energía. Te encuentras atrapado en un ciclo interminable de duda y miedo, donde cada pequeño detalle puede desencadenar una espiral descendente. Las noches son las peores. Cuando la oscuridad cae y el mundo se sumerge en el silencio, mis pensamientos se vuelven más intensos, más opresivos. Los ruidos de la casa, que durante el día pasan desapercibidos, se transforman en señales de peligro inminente. El crujir de la madera, el zumbido de los electrodomésticos, todo se confabula para mantenerme en un estado de constante agitación. Intenté buscar ayuda, claro. Hablé con terapeutas, busqué consuelo en la medicación, pero nada parecía aliviar esa sensación de que algo o alguien estaba siempre vigilándome. Mis amigos y familiares, aunque preocupados, no podían entender la magnitud de lo que estaba viviendo. Sus intentos de racionalizar mis experiencias solo aumentaban mi sensación de aislamiento. En un intento desesperado por encontrar una solución, comencé a investigar. Leí sobre casos similares, sobre personas que habían sentido la misma presión invisible. Me sumergí en foros y comunidades en línea, buscando respuestas, buscando algo que me asegurara que no estaba solo en esta batalla contra mi propia mente. Fue en uno de esos foros donde encontré a Clara, una mujer que aseguraba tener la capacidad de percibir y comunicarse con entidades paranormales. Desesperado y sin nada que perder, decidí contactarla, esperando que tal vez, solo tal vez, ella pudiera ofrecerme alguna forma de alivio. Pero lo que descubrí junto a Clara fue mucho más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Las líneas entre lo real y lo imaginario se desdibujaron aún más, llevándome por un camino oscuro y sinuoso, donde cada paso me acercaba más al borde de la locura. Lo que empezó como una simple sensación de ser observado, se transformó en un enfrentamiento directo con mis peores miedos, revelando una verdad que mi mente había estado tratando de ocultar. Esta no es solo una historia de fantasmas o entidades malignas. Es una historia sobre el poder de la mente y cómo nuestras percepciones pueden ser tanto una fuente de refugio como una trampa mortal.
Es una advertencia sobre los peligros de dejar que el miedo y la duda se apoderen de nosotros, y una llamada a enfrentar nuestros demonios internos antes de que nos consuman por completo. Todo empezó hace unos meses. Vivía una vida tranquila en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar acogedor que había convertido en mi refugio personal. Trabajaba desde casa, disfrutaba de mi propia compañía y rara vez tenía visitas. Mi rutina diaria era simple y predecible. Me levantaba temprano, trabajaba en mis proyectos y por las tardes me permitía pasear por las calles aledañas, disfrutando del bullicio distante de la ciudad. Sin embargo, una noche, mientras volvía de hacer las compras en el supermercado cercano, noté algo extraño. Sentí que alguien me seguía. Al principio, lo atribuía a la paranoia, pero esa sensación de ser observado no desaparecía, sino que se intensificaba con cada paso que daba. Las luces de las farolas parecían parpadear, proyectando sombras alargadas que se movían de forma inquietante. El bullicio de la ciudad se había desvanecido, y solo quedaba un silencio opresivo que hacía eco en mis oídos. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Las sombras de los edificios y los sonidos de la ciudad pueden jugar malas pasadas, creando ilusiones en la mente. Las farolas proyectaban sombras alargadas que parecían moverse con vida propia, y los murmullos de la noche se convertían en susurros inquietantes. Aceleré el paso, y el sonido de pasos detrás de mí hizo lo mismo, resonando en la quietud de la noche. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, parecía amplificarse en mi mente, creando una sinfonía de paranoia. Me detuve en seco, giré la cabeza rápidamente y no vi a nadie. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina corría por mis venas. La noche parecía más oscura, las sombras más profundas y amenazantes. No había nadie allí, pero la sensación de ser observado persistía, como si algo invisible se escondiera en las esquinas más oscuras de mi mente, acechándome en cada rincón. En los días siguientes, esa sensación se volvió más frecuente. Cada vez que salía de casa, sentía esos ojos invisibles sobre mí, una presencia constante que me seguía a cada paso. Miraba a mi alrededor, intentando identificar a los responsables, pero nunca veía a nadie. Las calles que antes me parecían familiares y acogedoras se convirtieron en un laberinto de sombras y ecos. La paranoia comenzó a apoderarse de mí, convirtiendo mi vida en una serie de momentos de ansiedad y temor. Cada sonido era una señal de peligro, cada movimiento en la periferia de mi visión, una amenaza inminente. Decidí cambiar mi rutina, salir a diferentes horas, tomar rutas distintas, pero nada cambiaba. Siempre sentía que me seguían, como si una sombra sin rostro se hubiera convertido en mi compañero permanente. La incertidumbre y el miedo se convirtieron en mis compañeros constantes, robándome la paz y la tranquilidad que una vez había conocido. Una noche, mientras volvía de una cena con amigos, la situación empeoró drásticamente. Caminaba por una calle poco iluminada cuando vi a 3 figuras a lo lejos. Estaban de pie, inmóviles, observándome con una intensidad que podía sentir a pesar de la distancia. Mi instinto me dijo que no me acercara, pero no había otra ruta que pudiera tomar. A medida que me acercaba, podía sentir sus miradas perforándome, una presión invisible que me hacía temblar. No podía distinguir sus rostros, estaban ocultos en las sombras, sus siluetas apenas visibles bajo la tenue luz de la calle. Aceleré el paso tratando de mantener la calma, pero cuando pasé junto a ellos, sentí un frío intenso que me hizo estremecer, un frío que parecía emanar directamente de esas figuras. Llegué a mi apartamento temblando, con la certeza de que esas personas no eran normales. Mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo que había visto.
Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras inmóviles, sus miradas quemando mi piel a pesar de la oscuridad que ocultaba sus rostros. Durante las semanas siguientes, esas figuras aparecían cada vez que salía de casa. No importaba la hora ni el lugar, ellos siempre estaban ahí, observándome desde la distancia, como si fueran sombras pegadas a mis talones. Mi ansiedad crecía y cada salida se convertía en una prueba de valentía. Decidí hablar con mis amigos sobre lo que estaba ocurriendo. Luis, mi mejor amigo desde la infancia, fue el primero en escuchar mi historia. Nos conocíamos desde pequeños y siempre habíamos compartido nuestras preocupaciones más profundas. Luis era escéptico por naturaleza. Siempre encontraba una explicación lógica para cualquier fenómeno extraño, desmitificando cualquier cosa que no tuviera una razón tangible. Sin embargo, incluso él no pudo ocultar su preocupación cuando le conté lo que estaba pasando. Alejandro, tienes que estar muy estresado. Tal vez solo sea tu mente jugándote una mala pasada, me dijo, tratando de tranquilizarme, pero había una sombra de duda en sus ojos que no podía ocultar. Pero yo sabía que lo que estaba experimentando era real. Podía ver la preocupación en su rostro, aunque tratara de esconderla detrás de palabras racionales. Una noche decidí enfrentar mis miedos. No podía seguir viviendo con ese terror constante, esa incertidumbre que me carcomía por dentro. Armado con una pequeña cámara y un bate de béisbol, salí de mi apartamento dispuesto a grabar a esos extraños seguidores. Caminé por las calles vacías, con los sentidos en alerta máxima. Cada ruido, cada sombra se volvía una amenaza potencial. Pronto los vi, las mismas 3 figuras, siempre a la misma distancia. Parecía que mantenían una distancia precisa, nunca acercándose demasiado, pero tampoco alejándose. Encendí la cámara y comencé a grabar mientras avanzaba hacia ellos, mi corazón latiendo con fuerza y mis manos temblando. El bate se sentía pesado en mi mano, un arma insuficiente contra el miedo que me invadía. La cámara temblaba con cada paso que daba, capturando imágenes borrosas de esas figuras misteriosas. Mis pasos resonaban en la quietud de la noche, cada uno de ellos parecía amplificado por el silencio sepulcral que me rodeaba, y con cada metro que avanzaba, el aire se volvía más frío, más denso, como si una presencia invisible estuviera robando el calor del ambiente. Las sombras de los edificios se alargaban, creando figuras siniestras que parecían cobrar vida en la penumbra. A pesar del terror que sentía, seguí avanzando. Mi respiración se volvía cada vez más errática, pero mi determinación era más fuerte. Estaba decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera persiguiéndome, aunque cada fibra de mi ser gritara que huyera. La grabación se volvió borrosa, y el frío se hizo más intenso a medida que me acercaba a las figuras. Era un frío antinatural que penetraba mis huesos y hacía que mis dientes castañetearan. Mis manos temblaban, no solo por el miedo, sino por el intenso frío, y el bate de béisbol se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Al llegar a unos pocos metros de las figuras, mi visión se nubló, como si una niebla densa me envolviera, y una sensación de pánico me invadió. Justo cuando estaba a punto de gritar, las figuras desaparecieron en un parpadeo, como si nunca hubieran estado allí. Regresé a mi apartamento, confuso y asustado, con el corazón latiendo desbocado. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de recuperar la calma. Al revisar la grabación con manos temblorosas, vi solo imágenes borrosas y sonidos distorsionados, como si la cámara hubiera sido afectada por una interferencia invisible. No había ninguna evidencia de las 3 personas que había visto. Esa noche no pude dormir.
La sensación de ser observado era más fuerte que nunca, como si esos ojos invisibles hubieran seguido mis pasos hasta mi refugio. Las semanas pasaron y las figuras seguían apareciendo. Cada salida de mi apartamento se convirtió en una prueba de valor, un enfrentamiento con mis peores miedos. Mi vida se convirtió en un infierno constante, lleno de paranoia y terror. Luis trataba de ayudarme, pero cada vez era más difícil para él creerme. Su escepticismo natural lo hacía buscar explicaciones racionales, pero la falta de evidencia tangible solo aumentaba su frustración. Finalmente me sugirió hablar con una amiga suya, Clara, una experta en fenómenos paranormales. Clara era conocida por su sensibilidad y conocimiento en el mundo de lo inexplicable, y aunque la idea me asustaba, estaba dispuesto a probar cualquier cosa para encontrar una solución. Clara era una mujer enérgica y empática. Su presencia irradiaba una confianza y serenidad que me hizo sentir una chispa de esperanza. Cuando le conté mi historia, me escuchó con atención y sin juicio, asintiendo en silencio mientras describía cada detalle aterrador. Alejandro, lo que estás experimentando podría ser algo más que estrés. Necesito investigar más sobre estas figuras que ves, me dijo con voz calmada pero firme. Sus palabras llevaban un peso que no podía ignorar. Clara me pidió que le contara todo en detalle, cada encuentro, cada sensación, instándome a no omitir nada, por insignificante que pareciera. Durante los siguientes días, Clara se dedicó a investigar y reunir información con una dedicación impresionante. Revisó archivos históricos, consultó a expertos en fenómenos paranormales y estudió cualquier posible conexión que pudiera encontrar. Me acompañó en varias ocasiones cuando salía de casa, siempre observadora y alerta. Sin embargo, las figuras no aparecieron cuando ella estaba cerca, como si supieran que estaban siendo observadas. Esto solo aumentó mi frustración y desesperación. Sentía que cada intento de obtener respuestas me hundía más en la incertidumbre. Clara, percibiendo mi creciente desesperación, sugirió realizar una sesión de espiritismo en mi apartamento para intentar contactar con cualquier entidad que pudiera estar causando estos fenómenos. La noche de la sesión, Clara llegó con todo su equipo: velas, incienso y una tabla Ouija. La atmósfera en mi apartamento era tensa, cargada de anticipación y miedo. Yo estaba nervioso, pero dispuesto a hacer cualquier cosa para acabar con esta pesadilla. Clara preparó el lugar con precisión, colocando las velas en un círculo y encendiendo el incienso para purificar el ambiente. El aroma del incienso llenó la habitación, creando un aura de misticismo que intensificó mi ansiedad. Comenzamos la sesión, y al principio no ocurrió nada. El silencio era casi palpable, roto solo por el crujido ocasional del incienso quemándose. Pero después de unos minutos, la temperatura en la habitación descendió bruscamente y las velas comenzaron a parpadear, proyectando sombras danzantes en las paredes. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Clara con una voz firme y autoritaria. La tabla Ouija se movió lentamente y señaló: sí. Mi corazón se aceleró al ver el movimiento del puntero. Clara continuó haciendo preguntas, intentando descubrir quién o qué nos estaba contactando. Cada respuesta era un paso más hacia lo desconocido. La tabla deletreó un nombre: Ángela. Clara me miró sorprendida, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Conoces a alguien llamado Ángela?, me preguntó. Negué con la cabeza, incapaz de recordar a ninguna Ángela en mi vida. La sesión continuó, pero las respuestas de la Ouija se volvieron cada vez más confusas y fragmentadas, como si la entidad estuviera luchando por comunicarse. De repente, una de las velas se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una penumbra inquietante,
y la tabla Ouija se quedó inmóvil. El aire se sentía pesado, cargado de una energía opresiva que nos envolvía a ambos. La presencia de Ángela había dejado una marca indeleble en el ambiente, un rastro que nos dejó más preguntas que respuestas. Esa noche soñé con una mujer llamada Ángela. Era una figura borrosa, envuelta en un halo de luz suave, pero podía sentir su presencia con una claridad inquietante. En el sueño, Ángela parecía flotar en un espacio etéreo. Sus ojos tristes y llenos de desesperación me miraban fijamente. Sentí una conexión profunda e inexplicable con ella. Me decía que debía encontrarla para detener a las tres figuras. Sus palabras eran un susurro urgente que resonaba en mi mente como un eco interminable. Su voz, aunque suave, llevaba un peso de tristeza y urgencia que me despertó de golpe, sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. La sensación de su presencia aún me envolvía, y su mensaje quedó grabado en mi mente. Al día siguiente, compartí mi sueño con Clara. «Esto es más serio de lo que pensaba, Alejandro. Debemos encontrar a Ángela», dijo Clara, con una determinación renovada en sus ojos. Comenzamos a buscar información sobre cualquier Ángela que pudiera estar relacionada conmigo o con mi apartamento. La búsqueda fue larga y agotadora, llena de obstáculos y callejones sin salida. Pasamos días revisando archivos históricos, visitando bibliotecas y hablando con antiguos residentes del edificio. Cada pista parecía llevarnos a un nuevo misterio, y la frustración comenzaba a hacerse palpable. Sin embargo, finalmente encontramos una pista. Una mujer llamada Ángela había vivido en mi apartamento hace muchos años. Era una mujer solitaria que murió en circunstancias misteriosas. Los vecinos decían que había sido acosada por 3 personas antes de su muerte. La historia se repetía, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Clara y yo decidimos visitar la tumba de Ángela. El cementerio estaba desierto y silencioso, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Mientras caminábamos entre las tumbas, sentí una presencia familiar, un escalofrío que recorrió mi espalda. Las 3 figuras estaban allí, observándonos desde la distancia, como sombras siniestras, acechando entre los árboles. Clara encendió una vela y comenzó a rezar. Sus palabras eran un murmullo tranquilizador en medio del silencio opresivo. Yo me arrodillé frente a la tumba de Ángela y le supliqué que nos ayudara a detener a esas figuras. Mi voz era un susurro cargado de desesperación y esperanza. De repente, el aire se volvió helado y una ráfaga de viento apagó la vela de Clara. Las figuras comenzaron a acercarse, sus formas indistintas moviéndose con una fluidez aterradora. Pero esta vez no sentí miedo, sino una extraña sensación de calma que me envolvió como un manto. Clara tomó mi mano y juntos enfrentamos a las figuras, nuestras miradas firmes, a pesar del terror que nos rodeaba. En ese momento, una luz brillante envolvió el cementerio, una luz cálida y reconfortante que parecía emanar de la misma tierra. Las figuras se desvanecieron en el aire, como sombras disolviéndose bajo el sol. Regresamos a mi apartamento en silencio, ambos conmocionados por lo que había sucedido. El peso de la experiencia nos dejó sin palabras, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin sentirme observado. La sensación de paz era abrumadora, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. El alivio era tan profundo que al cerrar los ojos sentí una calma que no había experimentado en mucho tiempo. El sueño fue reparador, libre de las pesadillas y las sensaciones de persecución que me habían atormentado durante tanto tiempo. Al día siguiente, Clara y yo decidimos investigar más sobre la vida de Ángela
y descubrir cómo liberar su espíritu de cualquier tormento que pudiera estar sufriendo. Nos sumergimos en una búsqueda aún más profunda, consultando archivos históricos, hablando con expertos en lo paranormal y realizando rituales para ayudar a Ángela a encontrar la paz que tanto necesitaba. Cada paso que dábamos nos acercaba más a entender la verdad detrás de las apariciones y el sufrimiento de Ángela. Reunimos información sobre su vida, sus miedos y las circunstancias de su muerte. Cada nueva pieza del rompecabezas revelaba una historia trágica de acoso y desesperación. Durante nuestras investigaciones conocimos a varios expertos en lo paranormal, cada uno aportando una perspectiva diferente sobre cómo podríamos ayudar a Ángela. Nos recomendaron diferentes rituales y prácticas, desde limpiezas espirituales hasta sesiones de meditación profunda. Probamos cada método, buscando el que pudiera proporcionar el alivio que Ángela necesitaba. La dedicación de Clara y su conocimiento en el campo fueron cruciales para mantener la esperanza y el enfoque en nuestra misión. Con el tiempo, descubrimos que las 3 figuras eran en realidad los espíritus de los acosadores de Ángela, atrapados en un ciclo de tormento eterno. Clara realizó un ritual para liberar sus almas y permitirles encontrar la paz. Fue un proceso largo y complicado, lleno de momentos de incertidumbre y miedo. Las sesiones de espiritismo, las ofrendas y las invocaciones se convirtieron en parte de nuestra rutina. Hubo noches en las que dudábamos de nuestro éxito, pero la determinación de Clara nunca flaqueó. Finalmente, una noche, sentimos un cambio en el ambiente. Las figuras que habían sido una constante en mi vida desaparecieron y en su lugar, una paz inexplicable se instaló en mi hogar. Desde entonces, no he vuelto a ver a las 3 figuras. La sensación de alivio y libertad era indescriptible. Por primera vez en mucho tiempo, pude caminar por las calles sin sentir la opresiva sensación de ser observado. Mi mente estaba clara, y la tranquilidad que había anhelado durante tanto tiempo se convirtió en mi nueva realidad. Mi vida ha vuelto a la normalidad, pero nunca olvidaré lo que viví. La experiencia me enseñó mucho sobre el poder de la mente y la importancia de enfrentar nuestros miedos. Si alguna vez sientes que alguien te sigue, no ignores esa sensación. Podría ser más real de lo que piensas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? Deja tus comentarios y comparte tus historias. Espero que esta historia te haya mantenido al borde de tu asiento. Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y comparte tus teorías con nosotros. Mi abuelo siempre fue una figura imponente en nuestra familia. Desde que tengo memoria, su presencia llenaba cualquier habitación en la que se encontrara. Su voz, aunque calmada, tenía un peso que hacía que todos a su alrededor lo escucharan con atención. Sus manos, grandes y fuertes, habían trabajado duro toda su vida, y aunque el paso de los años las había marcado con cicatrices y arrugas, seguían transmitiendo una sensación de seguridad. Era un hombre que, a pesar de haber envejecido, mantenía una fuerza tranquila y una dignidad que te hacía sentir que, mientras él estuviera allí, todo estaría bien. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, mi abuelo siempre fue nuestro pilar. Durante las épocas de enfermedad, de pérdida y de incertidumbre, era él quien nos reconfortaba con sus palabras sabias y su temple inquebrantable. En sus ojos se podía ver la sabiduría de alguien que había sobrevivido a las dificultades de la vida, y aunque rara vez hablaba de su pasado, sabíamos que había enfrentado tiempos oscuros y había salido adelante con una resiliencia que pocos poseen. Para mí, él era más que un abuelo. Era una figura casi mitológica, alguien que parecía indestructible.
Sin embargo, cuando llegó a los 80 años, algo en él cambió. No era solo el desgaste inevitable del tiempo que se manifestaba en sus arrugas profundas o en sus movimientos cada vez más lentos. Era algo más, algo menos tangible, pero igualmente evidente. Una especie de sombra había comenzado a cernirse sobre él, un peso invisible que parecía aplastar su espíritu desde dentro. Al principio, era difícil de identificar. Todos pensamos que eran cosas normales de la edad. Pequeños olvidos, despistes ocasionales, esas cosas que esperas cuando alguien llega a una edad tan avanzada. Recuerdo la primera vez que noté algo extraño. Mi abuelo estaba sentado en su silla favorita, esa vieja butaca de cuero desgastado que había estado en la familia por generaciones. Estaba mirando por la ventana, pero había algo diferente en su mirada. No era el típico gesto de alguien que simplemente disfruta del paisaje o que está perdido en sus pensamientos. No, su mirada era vacía, como si no estuviera viendo nada en absoluto. ¿En qué piensas, abuelo?, le pregunté, intentando iniciar una conversación. Pero él solo se giró hacia mí lentamente, como si acabara de darse cuenta de que yo estaba allí, y me sonrió de una manera que no reconocí. Era una sonrisa vacía, desprovista de calidez, y me dejó una sensación de incomodidad que no pude sacudir durante días. Luego, comenzaron los olvidos más frecuentes. No eran grandes cosas al principio, solo pequeños lapsus de memoria que parecían inofensivos. Mi abuelo, que siempre había sido tan organizado, comenzó a perder objetos pequeños como sus gafas o el periódico. Nos reíamos cariñosamente cuando por quinta vez en un día nos preguntaba si habíamos visto su libro de crucigramas, o cuando empezaba a contar una historia que ya nos había relatado varias veces en la semana anterior. Todos asumíamos que estos olvidos eran una parte normal del envejecimiento, lo que uno esperaría de una persona que había llegado a una edad avanzada. Pero pronto estos pequeños despistes se convirtieron en algo más inquietante. Recuerdo un día en particular cuando todo comenzó a cambiar. Estábamos en la sala, disfrutando de una tarde tranquila, cuando mi abuelo se levantó de su silla repentinamente y caminó hacia la puerta principal. Abrió la puerta y salió al porche, como si hubiera olvidado que estábamos todos allí, como si estuviera buscando algo o a alguien fuera de la casa. Mi madre, preocupada, lo siguió y le preguntó si estaba bien. Él la miró confuso, como si no reconociera el lugar donde se encontraba. Pensé que tenía que volver a casa, murmuró, como si la casa donde había vivido durante décadas ya no le resultara familiar. Este tipo de episodios se volvieron más comunes. Había días en los que se levantaba en mitad de una conversación, sin decir una palabra, y simplemente se iba de la habitación, dejando a todos desconcertados. Otras veces, mientras estaba en la cocina, se quedaba mirando los utensilios con una expresión de profunda confusión, como si no supiera qué hacer con ellos. La peor ocasión fue cuando lo encontramos de pie en la entrada de la casa, mirando la puerta cerrada como si fuera un obstáculo insalvable, como si no pudiera recordar cómo abrirla. En esos momentos, mi familia trataba de mantenerse tranquila, atribuyendo estos episodios a la vejez y la posible aparición de demencia. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo que iba más allá de una simple pérdida de memoria. A pesar de que intentaba racionalizar lo que estaba pasando, dentro de mí crecía un miedo inexplicable. Siempre había sentido una conexión especial con mi abuelo. Desde niño, él había sido mi confidente y mi guía, y podía leerlo mejor que nadie. Sabía que algo oscuro estaba tomando control de su mente y cuerpo, algo que nadie más parecía percibir. Cada vez que lo veía desorientado o confundido, sentía una presión en el pecho, como si estuviera perdiendo no solo a mi abuelo, sino a la esencia de lo que él era. Todo culminó en una noche en la que algo verdaderamente extraño ocurrió.
algo que marcó un antes y un después. Me desperté de un sueño ligero, el tipo de sueño en el que uno flota entre la realidad y la inconsciencia, cuando un sonido distante me arrancó de la somnolencia. Era un ruido sutil, pero persistente, un sonido arrastrado que rompía el silencio de la madrugada. Al principio pensé que lo había soñado, que formaba parte de esa bruma entre el dormir y el despertar. Pero entonces, el sonido volvió, más claro esta vez. Era un sonido de pasos, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Me quedé quieto en la cama, con el corazón acelerado. Mis oídos intentaban descifrar el origen del ruido. El reloj en mi mesita de noche marcaba las 3 de la mañana, una hora en la que toda la casa debería estar sumida en un profundo silencio. Pero no era así. El sonido de esos pasos se hacía cada vez más evidente, y mi mente, aún aturdida por el sueño, comenzó a llenarse de una inquietud creciente. Me levanté lentamente, todavía sintiendo el peso de la somnolencia en mis párpados. Con cuidado, me acerqué a la puerta de mi habitación, sintiendo que cada crujido del suelo bajo mis pies era un eco ensordecedor en la quietud de la noche. Cuando abrí la puerta, me encontré con una visión que me dejó helado. Allí, en el pasillo, vi la figura de mi abuelo caminando lentamente hacia la cocina. La luz de la luna se filtraba por las ventanas del pasillo, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Su silueta encorvada apenas era visible en la penumbra, pero sus movimientos eran extrañamente lentos, casi mecánicos, como si no estuviera completamente consciente de lo que hacía. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, y sus pies se arrastraban por el suelo con un sonido rasposo que me puso los pelos de punta. Mi primer impulso fue llamarlo, preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo en su postura me detuvo. Había una rigidez en su cuerpo que no era natural, incluso para alguien de su edad. Era como si cada movimiento estuviera siendo controlado por una fuerza externa, algo que no comprendía. Me quedé inmóvil en la puerta, observando cómo avanzaba con dificultad hacia la cocina. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si una especie de carga invisible lo estuviera arrastrando hacia adelante. Desde las sombras del pasillo, lo observé abrir lentamente la puerta del armario de la cocina y sacar un vaso. Cada uno de sus movimientos parecía cuidadosamente deliberado, pero al mismo tiempo había una desconexión entre su cuerpo y su voluntad. Era como si estuviera actuando bajo el control de algo que no podía ver. Llenó el vaso con agua del grifo. El sonido del líquido cayendo se sintió estruendoso en el silencio opresivo de la casa. Pero en lugar de llevárselo a los labios, como esperaba, simplemente se quedó allí, inmóvil, sosteniendo el vaso frente a él. El grifo quedó mal cerrado, y el sonido del agua goteando en el fregadero comenzó a resonar en la cocina vacía, amplificando la sensación de desasosiego que me había estado oprimiendo desde que lo había visto caminar. El goteo se volvió hipnótico, casi sincronizado con el lento vaivén de mi respiración. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba a mi abuelo, parado en la penumbra de la cocina, como si estuviera esperando algo. ¿Pero qué? ¿Qué estaba esperando? Me quedé allí, incapaz de moverme, mi cuerpo paralizado entre el sueño y la realidad. El aire se sentía pesado, casi denso, como si una presencia invisible se hubiera infiltrado en la casa. Sabía que lo que estaba presenciando no era normal, no era solo un episodio de sonambulismo. Algo más estaba ocurriendo, algo que no podía explicar, pero que me llenaba de un temor profundo y primordial. Finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, mi abuelo dejó el vaso sobre la encimera con un movimiento lento y metódico. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por el pasillo, con el mismo paso arrastrado y mecánico. Lo observé desaparecer en la oscuridad,
y el peso del silencio volvió a caer sobre la casa como una manta sofocante. Sentí un frío inexplicable, como si el ambiente mismo hubiera absorbido algo oscuro y perturbador. Esa noche no pude volver a dormir. Las imágenes de mi abuelo caminando como un autómata, sosteniendo ese vaso sin propósito, se repetían una y otra vez en mi mente. Sabía que no podía simplemente ignorarlo. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía comprender, pero que llenaba de terror cada rincón de la casa. Y aunque intenté racionalizarlo al día siguiente, el miedo persistió, acechando en las sombras. Mi abuelo estaba cambiando, y no sabía si algún día podría recuperar al hombre que siempre había conocido. Después de lo que parecieron minutos interminables, mi abuelo finalmente dejó el vaso sobre la encimera, con una lentitud que me hizo contener la respiración. Sin emitir sonido alguno, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su habitación, con sus pasos arrastrados, resonando suavemente en la casa oscura. Lo observé mientras su figura se desvanecía en la penumbra del pasillo, y una sensación de alivio mezclada con un terror profundo se instaló en mi pecho. No sabía cómo interpretar lo que acababa de presenciar. ¿Acaso había sido un simple episodio de sonambulismo? ¿O tal vez mi abuelo estaba desorientado debido a su edad? A la mañana siguiente, cuando finalmente reuní el valor para preguntarle cómo había dormido, él simplemente me sonrió y dijo que perfectamente, como si no recordara nada de lo ocurrido la noche anterior. Esa respuesta, lejos de tranquilizarme, solo aumentó mi inquietud. Intenté ocultar mi preocupación, pero no pude dejar de sentir que algo profundamente anormal le estaba sucediendo. Algo que no se podía explicar solo con su edad avanzada. Los días transcurrieron con una apariencia de normalidad, pero las noches comenzaron a adquirir un tono siniestro y perturbador. Cada madrugada, los pasos de mi abuelo se repetían, siempre a la misma hora, como si obedeciera a un reloj invisible. Se levantaba de su cama, caminaba lentamente por el pasillo hacia la cocina, llenaba un vaso de agua y se quedaba allí, inmóvil, mirándolo fijamente, como si esperara algún tipo de respuesta. A veces, escuchaba cómo murmuraba algo en voz baja, palabras que no podía entender desde dónde me escondía, pero que cada vez me llenaban de más desconcierto. El tono de su voz no era el de alguien que está hablando en sueños. Era diferente, casi reverencial, como si estuviera rezando en una lengua olvidada o comunicándose con alguien que no podía ver. Intrigado y aterrorizado a partes iguales, empecé a acercarme más a él en algunas de esas noches, con la esperanza de captar alguna de las palabras que pronunciaba. Pero sus murmullos eran incomprensibles, llenos de sonidos guturales y frases entrecortadas que no lograban formar ningún sentido lógico. El miedo crecía dentro de mí con cada nueva observación, una sensación de malestar que se aferraba a mi pecho y me hacía dudar de la realidad. Había algo profundamente perturbador en su comportamiento, algo que me llenaba de una inquietud indescriptible. No podía explicarlo, pero sabía en mis huesos que algo andaba mal, algo mucho más oscuro de lo que mi familia podía entender o aceptar. Comencé a sentirme cada vez más incómodo en mi propio hogar. Había algo en esos susurros nocturnos, en la forma en que mi abuelo sostenía el vaso con una intensidad casi ritual que me erizaba la piel. Era como si una presencia invisible se hubiera instalado en nuestra casa, una sombra opresiva que traía consigo un frío que no tenía sentido para una noche de verano. Decidí que ya no podía quedarme callado y le conté a mis padres lo que había estado sucediendo. Mi madre me escuchó pacientemente, pero luego simplemente me sonrió y atribuyó todo a la vejez. Es normal que los ancianos se vuelvan sonámbulos, me dijo con una calma que casi me resultaba insultante. Mi padre, por su parte, se limitó a descartarlo como algo sin importancia, diciéndome que no debía dejar que mi imaginación se descontrolara.
pero yo sabía que lo que estaba ocurriendo no era normal. Lo sentía en lo más profundo de mí, una certeza que no podía expresar en palabras, pero que se manifestaba en cada fibra de mi ser. Cada noche, la atmósfera en la casa cambiaba de una manera sutil, pero perturbadora. Era como si una presencia oscura e intangible se filtrara por las paredes, llenando cada rincón con una energía opresiva. Había un frío inexplicable que se instalaba en el ambiente, mucho más allá de lo que una simple bajada de temperatura nocturna podría justificar. Este frío era distinto. No solo se sentía en la piel, sino que parecía extenderse hacia el interior, calando los huesos y de alguna manera afectando el mismo aire que respirábamos. Se hacía más denso, más pesado, con cada paso arrastrado de mi abuelo, como si su mera presencia nocturna trajera consigo algo mucho más oscuro. Era difícil explicarlo a mi familia, quienes seguían insistiendo en que todo era consecuencia de la vejez y nada más. Sin embargo, yo no podía ignorar la creciente sensación de peligro que se acumulaba noche tras noche. A medida que los murmullos y pasos de mi abuelo se repetían, mi mente empezaba a vislumbrar un patrón, algo cíclico, algo más antiguo y profundo que las explicaciones racionales podían abarcar. Me resultaba casi imposible verbalizar este miedo, pero sabía que la fuente de todo aquello no era la simple degeneración física o mental. Algo más grande, más oscuro, estaba sucediendo. Finalmente, una noche, tomé la decisión de enfrentarme a mi miedo, esa sombra omnipresente que había convertido mi hogar en un lugar extraño. Me quedé despierto, mi cuerpo tenso bajo las sábanas, esperando a que mi abuelo iniciara su rutina nocturna. Sabía que lo haría. Su comportamiento se había vuelto predecible, casi ritual. Cuando lo escuché levantarse de la cama, sentí como mi pulso comenzaba a martillarme en las sienes, el sonido de mi corazón ensordeciéndome mientras la adrenalina me invadía. No podía esconderme más en las sombras como había hecho antes. Esta vez lo seguí sigilosamente, con cada paso cargado de una mezcla de determinación y terror. El pasillo parecía más largo y oscuro de lo habitual. Las sombras que la luz de la luna proyectaba desde las ventanas danzaban de manera errática, como si algo invisible las estuviera moviendo. Cuando llegué a la cocina, lo encontré exactamente como lo había anticipado. De pie frente al fregadero, con su vaso en la mano, sosteniéndolo frente a él de la misma manera metódica y vacía que había visto antes. «Abuelo», lo llamé en voz baja, mi garganta seca por el nerviosismo, temiendo tanto no obtener respuesta como recibir una que no quisiera oír. Al principio, Ted no pareció reaccionar en absoluto. Sus ojos seguían fijos en el vaso, como si estuviera contemplando algo que yo no podía ver. Me acerqué un poco más, sintiendo cómo mi pecho se comprimía con cada paso que daba. «Abuelo», repetí, esta vez con más firmeza, mi voz sonando más fuerte en la quietud de la cocina. Finalmente levantó la cabeza y me miró, pero lo que vi en sus ojos me hizo retroceder. Un instinto visceral me invadió, como si estuviera frente a algo profundamente equivocado. No eran los ojos de mi abuelo. Algo dentro de él había cambiado de manera inquietante. Estaban apagados, vacíos, como si la chispa de vida que alguna vez brillaba en ellos hubiera sido extinguida por completo. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo, tristeza y algo más profundo, algo más oscuro. Ese no era el hombre que yo conocía, el hombre que me había cuidado y protegido toda mi vida. «Abuelo, ¿estás bien?», logré articular, esforzándome por mantener mi voz estable, aunque por dentro estaba aterrorizado. Él permaneció en silencio, mirándome fijamente por un momento que se sintió interminable. Luego, en un susurro apenas audible, pronunció unas palabras que me helaron la sangre.
La sed nunca se sacia. Sus palabras flotaron en el aire como un eco fantasmal, impregnando el ambiente con una sensación de malestar que no podía sacudirme. Era como si esas pocas palabras hubieran absorbido toda la calidez del espacio, dejando solo un vacío frío y aterrador. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba eso? ¿A qué sed se refería? Traté de buscarle algún sentido, pero el miedo me atenazó y no me atreví a preguntar más. Todo en esa situación me decía que no debería profundizar, que algunas cosas, una vez descubiertas, no podían ser deshechas. Esa noche, el sueño me eludió por completo. Me quedé despierto, enredado en las sábanas, mientras las palabras de mi abuelo se repetían una y otra vez en mi cabeza, reverberando en el silencio de la madrugada. La sed nunca se sacia. Cuanto más lo pensaba, más inquietante se volvía. ¿De qué tipo de sed estaba hablando? Cada teoría que formulaba era más perturbadora que la anterior, y cada vez me sentía más atrapado en una espiral de terror. En las noches que siguieron, las cosas empeoraron drásticamente. Mi abuelo ya no se limitaba a murmurar en voz baja. Comenzó a hablar en voz alta. Sus palabras retumbaban en la casa casi como un grito, como si estuviera desesperado por comunicarse con algo o alguien que estaba más allá de nuestra comprensión. A veces las palabras eran las mismas. La sed nunca se sacia, repetidas una y otra vez. Otras veces eran frases incomprensibles, cargadas de una extraña urgencia y desesperación. Y no solo era su comportamiento lo que había cambiado. Algo en la casa misma parecía reaccionar a lo que estaba sucediendo. Las sombras, antes estáticas y tranquilas, comenzaron a moverse de manera antinatural, alargándose y distorsionándose como si tuvieran vida propia. Podía sentirlas acechándome desde las esquinas de las habitaciones, vigilando, esperando. Cada vez que mi abuelo se levantaba en medio de la noche, el frío se hacía más intenso, más penetrante. No era solo un frío físico, era un frío que llegaba hasta el alma, un frío que traía consigo una sensación de desesperanza y miedo primigenio. Parecía como si la casa misma estuviera reaccionando a lo que estaba ocurriendo, como si algo maligno hubiera comenzado a apoderarse de ella. Cada noche, el peligro se hacía más tangible, más real. Y aunque no podía verlo claramente, sabía que estábamos al borde de algo terrible, algo que no podía entender, pero que nos amenazaba a todos. Parecía como si la casa misma estuviera reaccionando a su comportamiento, como si algo maligno hubiera comenzado a apoderarse de ella, o peor aún, de nosotros. Comencé a tener pesadillas, sueños oscuros y aterradores en los que veía a mi abuelo caminando por la casa, pero en esos sueños, su rostro no era el mismo. Su piel estaba pálida, casi cadavérica, y sus ojos eran dos pozos negros llenos de vacío. En los sueños, él siempre sostenía el vaso en la mano, pero en lugar de agua, estaba lleno de una sustancia oscura y viscosa que goteaba lentamente en el suelo. Intentaba hablar con él en mis sueños, pero siempre que lo hacía, se giraba hacia mí con una sonrisa grotesca y me decía: «La sed nunca se sacia». Cada vez me costaba más distinguir entre lo real y lo imaginario. Me sentía atrapado en una espiral de terror y no sabía cómo escapar. Las noches se volvieron más inquietantes y mi abuelo comenzó a actuar de manera más errática. Ya no solo caminaba hacia la cocina, comenzó a vagar por toda la casa, deteniéndose en diferentes habitaciones, como si estuviera buscando algo. Una noche, lo encontré de pie frente a mi habitación, mirándome desde la puerta. Su figura estaba bañada en sombras, y aunque no podía ver claramente su rostro, podía sentir sus ojos fijos en mí. No dijo nada, solo se quedó allí durante varios minutos antes de girarse
y regresar a su habitación. Esa noche, supe que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, las cosas llegaron a un punto crítico. Una noche, me desperté con un ruido fuerte. Era un sonido que no había oído antes. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo desbocado. Corrí hacia la cocina y lo vi allí, de pie frente a la puerta trasera, que estaba abierta de par en par. A sus pies, el vaso roto, hecho añicos en el suelo. Su respiración era pesada y sus manos temblaban visiblemente. No podía ver su rostro claramente, pero podía sentir la intensidad de su mirada fijada en el jardín. Lo llamé, pero no me respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia el exterior, hacia el jardín envuelto en sombras. Sentí un nudo en el estómago, pero lo seguí, incapaz de detenerme. El aire en el jardín estaba gélido, mucho más frío de lo que debería ser en una noche de verano. El viento susurraba entre las hojas de los árboles, creando un sonido casi siniestro. Mi abuelo caminó con determinación hacia el viejo roble, ese árbol que había estado en nuestro jardín desde que tenía memoria. Cuando llegó al árbol, levantó las manos hacia las ramas, como si estuviera ofreciéndole algo invisible. Comenzó a susurrar nuevamente, esas mismas palabras incomprensibles que había escuchado antes, pero esta vez su voz era más fuerte, más desesperada. Entonces, lo vi. Algo se movió entre las sombras del roble. Al principio pensé que era una ilusión, un truco de la luz de la luna, pero no, era real. Una figura oscura, amorfa, emergió de entre las ramas y comenzó a deslizarse hacia mi abuelo. El miedo se apoderó de mí. Quise gritar, correr, hacer algo, pero no pude moverme. Estaba paralizado. La figura se acercó más y más, y cuando finalmente llegó a mi abuelo, lo envolvió con su oscuridad. Él no hizo ningún esfuerzo por resistirse. Simplemente se quedó allí, aceptando lo que fuera que esa cosa le estaba haciendo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció y mi abuelo cayó al suelo, inmóvil. Corrí hacia él, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar. Sabía que había muerto, pero algo dentro de mí me decía que su muerte no había sido natural. Algo lo había tomado, algo que ahora acechaba en las sombras. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Los médicos dijeron que había sido un ataque al corazón, pero yo sabía la verdad. Lo que había visto esa noche no era de este mundo. Algo oscuro se había apoderado de mi abuelo, algo que aún me persigue en mis pesadillas. Y aunque intenté explicárselo a mis padres, ellos nunca me creyeron. Dijeron que estaba traumatizado, que mi mente estaba inventando cosas para lidiar con la pérdida. Pero yo sabía lo que había visto, y lo que más me asusta es que sé que no ha terminado. Si alguna vez has vivido algo similar, o si tienes teorías sobre lo que pudo haber sucedido, por favor, deja tu comentario. Estoy desesperado por respuestas, por entender qué fue lo que se llevó a mi abuelo. Y si te interesan más historias de terror como esta, historias de lo inexplicable, te invito a que te suscribas a Pesadillas Ocultas. Aquí compartimos relatos de lo extraño, lo oscuro y lo aterrador, porque sé que al igual que yo, tú también estás buscando respuestas en medio de la oscuridad. Activa la campanita para no perderte ninguna historia, pero te advierto, una vez que entres en este mundo, puede que ya no haya vuelta atrás. ¿Estás listo para adentrarte en tus propias pesadillas ocultas?